va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, tampoco llanto ni más dolor. Y cuando estemos redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, tampoco llanto ni más dolor. Y cuando estemos redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero servirte y adorar tu gran bondad, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, paz de Cristo, queremos darles la bienvenida a esta hermosa celebración. Es un gusto poderles saludar en este día domingo. Nos da gusto que cada familia, que cada uno de ustedes, este día, este hermoso día, nos hemos reunido para bendecir al gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar, amados hermanos, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle para que ahí donde usted está en casa, juntamente con su familia, sigamos alabando y glorificando al único y verdadero Dios que se llama Jesucristo. Recuerde que la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, y Dios nos ha creado y nos ha formado, como dice su palabra, para su honra y su gloria. Así que vamos a seguir, mis amados hermanos, cantándole a nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo a nuestro
Dios, en el nombre de Jesucristo. Y que Dios bendiga nuestra reunión este día. Que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, sigamos juntos adorando al único y verdadero Dios. Así que, amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesucristo y les invitamos para que ustedes se unan juntamente con nosotros y juntos adoremos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seguimos adorando a nuestro Señor con un canto de adoración que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, adelante en el nombre de Jesucristo. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
gloria está aquí. Paz de Cristo, mis queridos hermanos, reciban un fuerte abrazo desde acá del templo hasta la iglesia de su casa. Dios me lo bendiga, gusto saludarle. Quiero invitarle, hermano, a una palabra que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 1, que dice de esta manera: y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Amén. El Señor, hermanos, estaba mirando que estaban ofrendando su dinero, y de hecho era mucho dinero lo que estaban ofrendando, pero también estaba mirando una mujer viuda trayendo entre sus manos 2 moneditas romanas. El material que estaban hechas esas monedas eran de cobre, 2 blancas que equivalían a un cuadrante. Estas monedas eran de más mínimo valor que había en aquel tiempo. Era muy bajo el precio que tenían esas monedas, pero los ricos muy seguramente traían para las ofrendas monedas más altas de valor. Unas monedas que podrían haber traído eran dracmas, que equivalía a 3.6 gramos de plata, o un ciclo, que eran 4 dracmas, y también 14.4 gramos. Es bueno saber estos datos, hermano. También podrían haber traído libras, que eran 100 dracmas, 360 gramos de plata, o bien tal vez trajeron talentos, que eran 6,000 dracmas, 21 kilos 600 gramos. ¿Se imagina lo que es eso de plata? Pero, hermano, yo me puedo imaginar las 2 monedas de la mujer viuda de cobre deslizándose por encima de los montones de plata. Hasta el sonido me puedo imaginar de esas 2 moneditas cayendo. Hermano, es fácil dar cuando hay ofrenda generosa, cuando hay una economía muy bien, pero no así, hermanos, cuando todo a veces no va como nosotros queremos. Pero esta mujer, en medio de su pobreza, no le impidió ofrendar a Dios. Era una viuda muy pobre, pero podemos aprender 3 aspectos, 3 características de la mujer viuda. Era una mujer muy pobre, pero también, mi hermano, era muy llena de fe. También muy llena de agradecimiento a Dios, y también muy confiada en Dios. Nosotros también, al igual que esta viuda, también en estos tiempos debemos imitar su fe, el agradecimiento y la confianza total en el Señor Jesucristo. El Señor inevitablemente estaba viendo las cantidades, pero por encima de eso estaba mirando un corazón de fe. Un corazón de fe agradecido por lo mucho o por lo poco. También cuando confiamos en Él, debemos nosotros imitar estas 3 características de esta mujer. Así como, hermanos, tenemos que estar confiados, así como Elías cuando estaba en el desierto, confiaba en el Señor Jesucristo y Él estaba con él. También José en Egipto, Cristo estaba con él, porque cuando Dios llama al hombre no lo deja solo. Nosotros podemos confiar así como esta mujer, ¿verdad? Yo creo que muchos en este tiempo, nosotros somos pobres porque no somos ricos, ¿verdad? Conozco hermanos que tienen buenos trabajos, pero que no son ricos. Nadie somos ricos en esta iglesia. Somos ricos espiritualmente con Cristo. Pero en medio de somos pobres, pero creo que en nuestra casa hay frijolitos, tal vez hay un trozo de queso o un chile tatemado, ¿verdad? Qué rico. O en medio de estos tiempos difíciles, tal vez alguien puede ya comerse un hot dog a la esquina de su casa, o bien pedir una pizza, ¿verdad? Nosotros somos pobres, pero podemos darnos un antojo. Pero esta mujer, hermano, no podía darse un antojo. Ella tenía que
aguantarse el antojo, ¿verdad? Pero vemos una mujer agradecida de corazón que dijo, no, yo quiero agradar a Dios, yo quiero ofrendar a Dios, quiero ofrendarle lo que tengo en mi vida. Así, hermanos, nosotros cuando ofrendamos a Dios lo metemos en el banco del Señor. Y allá la polilla ni el hollín no le puede hacer nada. Hermano, yo lo invito a que con corazón, así como esta mujer, vengamos y traigamos ofrenda a Dios. Amén. Traigamos ofrenda al Señor Jesucristo. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a meter nuestro dinero, nuestras pertenencias en el banco del Señor. Amén. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Alabamos y glorificamos al Señor Jesucristo Todopoderoso. Inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor, vas a recibir con creces increíbles intereses de amor. No tendrás que preocuparte porque nada de faltarte jamás. Si inviertes tus valores cristianos en el banco de Jehová, no tendrás que preocuparte porque nada de faltarte jamás. Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad. Acércate a Él, pídele a Él orando, ampárate en Él, pídele a Él cantando. Si buscas a Él, vas a saber, mi hermano, porque siempre en Él y solo en Él confiamos. Si inviertes tus valores cristianos en el banco de Jehová, no tendrás que preocuparte porque nada de faltarte jamás. Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad. Acércate a Él, habla con Él orando, ampárate en Él, pídele a Él cantando. Si buscas a Él, vas a saber, mi hermano, porque solo en Él y solo en Él confiamos. Acércate a Él, habla con Él orando, ampárate en Él, pídele a Él cantando. Si buscas a Él, vas a saber, mi hermano, porque siempre en Él y solo en Él confiamos. Hermanos, paz de Cristo, gracias le damos a Dios porque ya hemos alabado a nuestro Señor Jesucristo con
ofrenda de labios, con fruto de labios, como dice su palabra. Gracias a Dios porque hemos ofrendado también ofrenda de carácter material o económico. Gracias a Dios por su misericordia, mis amados hermanos, porque Él nos permite adorarle este día. Él nos permite glorificar su nombre, exaltar su nombre, reunirnos en familia, ahí en casa, y juntos celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Juntos celebrar que nuestro Dios está vivo, que Él vive y reina para siempre. Así que, mis amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo, esperando que la presencia de nuestro Dios esté en cada uno de nosotros. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos la palabra de Dios enseguida y vamos a leer ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1. Quiero invitarle que abra su Biblia. Vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 3. Mateo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3. Dice la Biblia de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, hasta aquí vamos a leer hasta el versículo 3. Y yo quiero hablarle acerca de la frase: felices los pobres en espíritu. Quiero invitarle para que hagamos una oración, y en esta oración vamos a poner en las manos de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Dios bendiga nuestros corazones a través de esta palabra en el nombre de Jesucristo. Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Padre, abrimos nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, oramos en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga aquello, Señor, por lo cual tú le envías, en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias, poderoso Dios. Nos ponemos en tus manos. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, bendiga el corazón y la mente de cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, gracias a Dios porque nuestro Dios hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí Él ha estado con nosotros, y vamos a seguir confiados en Él. Vamos a seguir, como dice el canto, tomado de la mano con Él yo voy. Tomado de la mano con Él yo voy por donde Él va. Así que vamos a continuar, hermanos, con la palabra de Dios, el alimento. Que bueno, todo lo que hacemos nosotros en el culto es importante. Ninguna cosa es más importante que otra. Todo lo que hacemos es importante. ¿Por qué? Porque lo estamos ofreciendo para nuestro Dios. Bien, felices los pobres en espíritu. Esta es la frase de la cual les quiero hablar en esta ocasión, este domingo. Felices los pobres en espíritu. Quiero que escuche lo siguiente. Si usted sale a su jardín y arroja al suelo un poco de aserrín, los pájaros no se fijarán en él. Pero si en cambio usted arroja migas de pan, enseguida verá cómo los pajaritos bajan de los árboles para arrebatarlos. Mire, de la misma manera, el que es realmente hijo de Dios conoce bien la diferencia, sabe distinguir entre el aserrín y el pan. Yo quiero decirle que muchos que se dicen ser cristianos están comiendo del aserrín,
del mundo, en lugar de ser alimentados por el pan que desciende de lo alto, por el pan que desciende del cielo. Quiero que veamos el sentido el cual nos quiere hablar Jesús en el versículo 3, el cual hemos leído, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero quiero primeramente mencionar lo que no es ser pobre en espíritu, porque quizás alguien pueda confundir, alguien pueda malinterpretar el pasaje bíblico y entonces le estará dando un enfoque diferente, un sentido diferente. Pero vamos a ver cuál es la intención de Dios, qué es lo que Dios nos quiere dar a entender en este pasaje bíblico. Recordemos que lo que es el capítulo 5 empieza con las bienaventuranzas. Lo que es el capítulo 6, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 nos habla acerca del sermón del monte, una serie de enseñanzas que Jesús comienza a darle a la multitud. Pero en el capítulo 5 entonces Jesús empieza a hablarnos acerca de las bienaventuranzas, que si buscáramos un sinónimo de esta palabra diríamos afortunados, dichosos, contentos, felices. Esos son algunos sinónimos de la palabra bienaventurado. El versículo 3 entonces, amados hermanos y amigos, Jesús dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que quiero mencionar entonces es, número 1, lo que no es ser pobre en espíritu. Y mire, ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con lo material. Ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con lo económico. Ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con dar lástima. Ese no es el sentido que Jesús nos está hablando en este pasaje bíblico. No tiene nada que ver con lo material, con lo económico, ni mucho menos dar lástima. Ese no es ser pobre en espíritu. Claro, conocemos personas que son pobres, hablando literalmente, que quizás están pasando por escasez, que quizás pues no tienen casi recursos económicos. Y bueno, como dice la Biblia, pues tenemos pobres. En este mundo hay muchas personas pobres. Tenemos personas de una clase baja, de una clase media y de una clase alta. Y obviamente las personas que se encuentran en la clase baja son aquellas personas que pues viven una situación de pobreza, quizás batallando con escasez, batallando por alimentos. Son los que menos ganan en su trabajo, en su salario. Y bueno, ese es un tipo de pobre, hablando literalmente. Sin embargo, Jesús no nos está hablando acerca de esa pobreza o de ese tipo de pobreza. Ser pobre en espíritu en el versículo 3 no tiene nada que ver entonces con lo material, no tiene nada que ver con lo espiritual, ni mucho menos dar lástima. No, ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con eso. Entonces el punto 2 es, ¿qué es lo que sí es ser pobre en espíritu? Mire, ser pobre en espíritu son los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Es decir, los que reconocen su necesidad espiritual. Aquellas personas que dicen: yo necesito de Dios, yo necesito depender de mi Señor Jesucristo, como dice el Evangelio San Juan en el capítulo 15, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos dar ni un paso más adelante. Separados de Él no podemos avanzar. Separados de Dios no podemos continuar la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que sí es ser pobre en espíritu? Tiene que ver entonces con aquellas personas, con aquellos hombres, mujeres que reconocen
su necesidad espiritual, pero no solamente reconocen, sino que buscan también al que puede suplir esa necesidad. Es decir, aquellas personas que confían totalmente en Dios, aquellos que saben distinguir y diferenciar, que únicamente van a saciar su área espiritual con la palabra de Dios. Aquellas personas que no van a enfocarse, como decía al principio, en el aserrín. Aquellas personas que no van a enfocarse en las cosas del mundo. No. Los pobres en espíritu, entonces, son aquellas personas que saben que no solamente en los momentos buenos, en los momentos favorables, en los momentos donde todo va bien, sino aún en los momentos difíciles, saben que con mayor razón van a depender de la gracia de Dios, van a depender de la misericordia de Dios, van a depender de la ayuda de Dios, de la fortaleza de Dios. Y a eso se refiere Jesús en el versículo 3. Los pobres en espíritu, entonces, son aquellas personas que reconocen su necesidad espiritual, pero que buscan también aquel que puede saciar esa área espiritual, esa necesidad espiritual. Miren lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Es una invitación que Dios está haciendo a través del profeta Isaías. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo a nosotros en este tiempo. Si usted está sediento de Jesús, no la piense. Vamos a ir a esa fuente que es Jesucristo. Si usted sabe que necesita de Él, si usted sabe que necesita de Jesús, de su palabra, de su presencia, vamos a ir corriendo a Él. Vamos a ir a Jesús porque sabemos que Él tiene aguas frescas. Él tiene lo necesario y lo suficiente para saciar nuestra necesidad espiritual. Juan capítulo 4 versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, mire lo que dice, no tendrá sed jamás. Qué importante es cuando nosotros nos acercamos a la fuente, a Jesús. Dice Jesús: el que viene a mí, el que beba del agua que yo le voy a dar, no va a tener sed jamás. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, cuando un pobre en espíritu es aquel que permanece en Jesús, es aquel que continuamente se está saciando su área espiritual en Dios, en la palabra. Y la pregunta es, ¿cuándo va a tener necesidad? Dice Jesús: no tendrá sed jamás, porque Dios de alguna manera va a estar llenando ese corazón. Dios de alguna manera va a estar llenando esa vida. Ese recipiente lo va a estar llenando hasta que esté rebosando de la presencia de Dios. Dice el versículo 14, sino que el agua que yo le daré, dice Jesús, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire, aquí está la respuesta de Jesús. ¿Por qué una persona no tendrá sed jamás? Porque cuando un pobre en espíritu sabe que depende totalmente de Dios, sabe que reconoce su necesidad espiritual, y cuando va a la fuente que es Jesucristo, Jesús le da de esas aguas. Pero mire, aquí viene algo impresionante, algo maravilloso. Dios en la vida de aquel que se acerca a Él, Dios en la vida de aquel que le busca a Él y que reconoce su necesidad espiritual, Dios crea en él una fuente que salte para vida eterna. Y es por eso que en esa vida, en esa persona, no va a tener sed jamás, porque es una fuente que va a estar fluyendo la presencia de Dios. Vaya, eso se va a poder contagiar a las personas donde se encuentre. La gente que lo vea va a decir:
esta persona tiene algo importante, esta persona tiene algo que yo quiero también. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de Dios. Dios está fluyendo en ese corazón y en esa vida. Creo que ese, mis amados hermanos, es el propósito de nuestro Dios en el versículo 3. Los pobres en espíritu, entonces, son aquellas personas que reconocen su necesidad espiritual, son aquellas personas que saben distinguir y diferenciar, que únicamente van a saciar su área espiritual con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es entonces cuando nosotros recurrimos a la fuente, a la única fuente que es nuestro Dios. Dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted tiene sed, usted puede acercarse a Dios en este tiempo. Si usted tiene sed, podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a saciar nuestra área espiritual. Un pobre en espíritu es aquel que está consciente que sin Dios no puede avanzar. Un pobre en espíritu es aquel que sabe que tiene que depender totalmente de Dios para seguir viviendo la vida cristiana, porque solos no podemos. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Si Él no está dentro de nosotros, nosotros simplemente no somos nada. Entonces, el punto número 3 que yo diría en este versículo, el punto número 1 es lo que mencioné al principio, lo que no es ser pobre en espíritu. El punto número 2, lo que sí es ser pobre en espíritu. El sentido que nos está hablando Jesús en este pasaje bíblico. Y con el punto número 3 es: ¿a quién pertenece entonces el reino de Dios? Es una pregunta. ¿A quién pertenece entonces el reino de Dios? Mire, el reino de Dios entonces, por lo que estamos viendo nosotros en este pasaje bíblico, el reino de Dios pertenece a aquellas personas que reconocen su necesidad y buscan saciarla en la fuente correcta. Aquellas personas que reconocen esa necesidad y buscan saciarla en la fuente correcta. Entonces esas personas son, número 1, son afortunados, son dichosos, son felices, contentos, porque el reino les pertenece a ellos. El reino les pertenece a aquellas personas que saben depender de Él. El reino les pertenece a aquellas personas que buscan saciar esa hambre espiritual por las mañanas, por las tardes, por las noches, en la madrugada. El pobre en espíritu es aquel que busca entonces saciar esa necesidad únicamente en Dios, y entonces es a ellos a los que les pertenece el reino de los cielos. Yo quiero invitarle en esta ocasión para que nosotros sigamos buscando esa llenura de su presencia. Ahí en casa, hermanos, ahí donde estamos, cuando estemos orando, cuando tengamos el culto en casa, el culto familiar, nosotros podemos adorar al Señor Jesucristo. Ahí usted puede seguir adorando a Dios, puede hacerlo en lenguas, puede hacerlo llenándose de su presencia, del poder del Espíritu Santo. Usted no necesita estar en una reunión masiva donde hay mucha gente para poder usted alabar al Señor y ser lleno del Espíritu Santo. No, lo podemos hacer ahí desde casa, nosotros en familia, cuando estemos orando en lo personal, cuando estemos orando en nuestra recámara, en la sala de nuestra casa. Ahí podemos ir ante la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, y de los tales de ellos les pertenece el reino de los cielos. Yo quiero que entonces nos vayamos con esta
con esta frase de la que mencioné al principio. Felices los pobres en espíritu. Usted se da cuenta entonces por qué el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué son bienaventurados entonces? ¿Por qué son felices? ¿Por qué son afortunados? ¿Por qué son dichosos, contentos? Porque ellos saben que depende totalmente de la gracia de Dios. Y saben perfectamente que de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos les pertenece a ellos. Qué bendición, amados hermanos, es ser pobre en espíritu. Saber que necesitamos buscarlo a Él nada más todos los días. Saber que necesitamos ir a Él, recurrir a Jesús para que Él nos ayude a nosotros en este tiempo que estamos viviendo, nos ayude a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarle para que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo. Ahí donde usted está, si está sentado o se ha puesto de pie, vamos a hacer una oración. Y le invito a que levante sus manos en el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra en el nombre de Jesucristo. Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Recibimos con mucho gusto esta palabra, Señor, que sea de bendición para nuestra vida. Esta palabra, Señor, que sea de bendición para nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdame, Señor, a ser un pobre en espíritu, una persona que reconoce su necesidad espiritual, pero también que busca aquel que puede saciar esa necesidad. Señor, un pobre en espíritu, aquel que depende de ti. Un pobre en espíritu, aquel, Señor, que sabe que dependemos, Señor, totalmente de ti y que tenemos que recurrir a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo, Señor, a cada uno de los que nos están viendo, Señor, a través de este medio. Padre, bendigo la iglesia en el nombre de Jesucristo. Bendigo el corazón y la vida de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de las damas y los varones. En el nombre de Jesucristo, Dios, ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Señor, tú vas peleando, Señor, enfrente de la iglesia como poderoso gigante. Dios, bendigo la iglesia, bendigo mis hermanos, que juntos sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Porque estamos confiados, Señor, que tú estás con nosotros, que tu presencia, Señor, no nos deje, que tu presencia siempre esté con nosotros, poderoso Dios. Amamos tu presencia, amamos, Dios, el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, llena nuestro corazón, llena nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, poderoso Dios, te damos la honra y te damos la gloria, mi Señor Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Dios. Amados hermanos, es una bendición estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que Dios les bendiga. Mi deseo es que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. El Señor les ayude a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar, sus finanzas, su economía, Dios bendiga la alacena, Dios bendiga el refrigerador, que no falte lo suficiente y lo necesario en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, es un gusto haber compartido esta palabra con cada uno de ustedes. Les mando un saludo y que el Señor Jesucristo nos ayude a seguir adelante. Ánimo, mis amados hermanos, porque Él está con nosotros. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Abracemos esa promesa en el nombre de Jesús. Que mi Señor Jesucristo les bendiga. Hermanos, es mi deseo. Sigamos adelante en el nombre de Jesucristo y nos despedimos con un canto de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, bendiciones. Dios les bendiga.
gozo y gratitud. Empiezo a derramar mi llanto, pues me amas tanto, oh Señor. Cuando yo siento tus caricias, mi alma se llena de gozo y gratitud. Empiezo a derramar mi llanto, pues me amas tanto, oh Señor. El adorarte es todo para mí. Oh mi Señor Jesús, te amo, te adoro, te exalto, mi Salvador, mi Redentor. Te entrego todo a ti, sublime adoración. Cuando yo siento tus caricias, mi alma se llena de gozo y gratitud. Empiezo a derramar mi llanto, pues me amas tanto, oh Señor. Cuando yo siento tus caricias, mi alma se llena de gozo y gratitud. Empiezo a derramar mi llanto, pues me amas tanto, oh Señor. El adorarte es todo para mí. Oh mi Señor Jesús, te amo, te adoro, te exalto, mi Salvador, mi Redentor. Te entrego todo a ti, sublime adoración. El adorarte es todo para mí. Oh mi Señor Jesús, te amo, te adoro, te exalto, mi Salvador, mi Redentor. Te entrego todo